Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda la licenciada Belén Parrales Zamora. En este módulo voy a impartir la materia de ciencias naturales, ¿no? Y pues para empezar, comparto con ustedes la siguiente diapositiva para poder ir conversando de los diversos temas y puedan ir comprendiendo para que al momento de poder ustedes acceder a su evaluación, pues sea esto de manera, el aprendizaje sea significativo, ¿no? Y también pues los invito a comprender e ir meditando en cada tema. Para empezar, vemos aquí en la pantalla, tenemos justamente el tema, ¿no? Que la materia, vuelvo y repito, es ciencias naturales. La imagen describe, pues, la imagen describe, le puse pausa a la grabación. No te pases, que no me puedes hacer, estoy grabando. Ya le puse pausa, dame rápido. Pero está con pausa, ¿cuál es el problema? ¿En qué te quedaste? Recuerda. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Cuando te preguntó si íbamos para poner Que más pruebas. sí. Sí. Ahora sí, ya no me molesto. A ver si Vale. ¿Dónde me quedé? Ya cállate. Y como les decía, ¿no? Esa imagen describe qué específicamente es lo que podemos relacionar de la materia con nuestro diario vivir, con nuestro entorno. Tan solo con poder observar nosotros podemos describir el concepto, dar una definición pequeña de qué es, ¿no? Y para empezar, comparto con ustedes también los temas, ¿ya? Comparto con ustedes los temas que vamos a ver en estos módulos. Como bien dice aquí, la complejidad de la vida, niveles de taxonomía, ¿qué es la taxonomía? ¿Cuáles son sus niveles? Explorando la vida celular, los diferentes tipos de células, de qué están compuestas, cuáles son sus partes, cuál es su función. Cadena alimenticia y actividad humana en los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? ¿Para qué sirve? ¿Cómo los identificamos? ¿Están en nuestro diario vivir? Preservando la biodiversidad y vida en transformación. Como primer punto, tenemos aquí describir y poder tener una definición exacta con nuestras propias palabras de qué son las ciencias naturales. Como bien lo describe allí, paso a compartir la pantalla. Las ciencias naturales, también conocidas y descritas como ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experimentales, son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental. Como bien pueden ver aquí la imagen, y cabe recalcar que luego de tener nuestra definición y nuestro concepto, podemos participar y tener nuestro propio concepto. ¿Qué son para ti las ciencias naturales? ¿No? Pasamos a la siguiente diapositiva y pues nuestro concepto, las ciencias naturales, ¿para qué son fundamentales? Son fundamentales para poder entender el mundo en el que vivimos. A través de ellas podemos comprender los fenómenos naturales que ocurren a nuestro alrededor, desde el crecimiento de una planta hasta los procesos químicos que tienen lugar en nuestro propio cuerpo. Como lo dice aquí bien y lo describe, son fundamentales para entender el mundo en el que vivimos. O sea, nosotros practicamos, esta materia está inmersa en nuestro diario vivir, quizás no tengamos aún una definición descrita de aquello, pero la vivimos y es por la cual nosotros podemos entender nuestro diario vivir, ¿verdad? También nos dice allí que a través de ella podemos comprender fenómenos naturales, ¿no? ¿Cuáles son aquellos fenómenos naturales que encontramos en nuestro entorno, en nuestro medio, ¿no? Ya, y que están desde el crecimiento de una planta
hasta los procesos químicos, ¿no? Como bien llama y dice aquí. Cabe recalcar que parte de la investigación de este tema también está un pequeño concepto donde dice, ¿sabías que? Es bueno y sumamente importante indagar sobre bases sólidas de la materia, ¿no? Y como dice aquí, ¿sabías que el científico el científico Carlos Linneo fue pionero en el desarrollo de una clasificación taxonómica destinada a organizar la diversidad de plantas y animales? En este sistema, cada nivel taxonómico agrupa a organismos que comparten características comunes y mantienen una estrecha relación evolutiva entre sí. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a ver un video, vamos a indagar un poquito y vamos a ver el concepto de qué son las ciencias naturales, para qué sirven, cuáles son sus funciones, cuáles son los claros ejemplos de que está relacionada con nuestro diario vivir. Vamos a tener un concepto, pero vamos a observar un pequeño video para poder luego analizarlo. Paso a compartir la pantalla. Un gusto saludarlo, estimado, que se acaba de conectar. Ya, voy a poner el video, vamos a observar. Hola. Ya, un momentito. Voy a compartir. Ya, y vamos a observar el video. Explicaré. Macroscópico, es decir, lo que vemos a simple vista, como todo lo microscópico, es decir, lo que no podemos ver a simple vista. Su gran amplitud conlleva a que sea subdividida en muchas ramas y entre todas nos ayudan a comprender lo fantástica que es la vida. Ramas de las ciencias naturales. Las ciencias naturales se dividen en dos grandes grupos, las ciencias físicas y las ciencias biológicas. Las ciencias físicas se encargan de determinar las leyes que rigen los fenómenos observados en el universo y a la vez se subdivide en distintas áreas específicas. Entre ellas se pueden mencionar la astronomía, la física, la geología y la química. La astronomía se encarga del estudio de los astros y cómo estos interactúan entre sí. La física se encarga de estudiar la energía, el tiempo y el espacio.
Estos aspectos son considerados como las tres fuerzas elementales del universo, y de allí surgen leyes que explican los fenómenos observados. La geología tiene como centro de estudio explicar cómo se formó el planeta Tierra y cómo se transforma o evoluciona en el tiempo. La química se centra en estudiar a la materia en cuanto a su estructura, elementos que la componen y la interacción entre las diversas sustancias en el que se originan compuestos nuevos. Por otra parte, se encuentra el otro gran pilar de las ciencias naturales, las ciencias biológicas, que se encargan de estudiar la vida en el planeta. Ella se subdivide, a su vez, en la biología y la paleontología. La biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos, desde su origen, evolución, comportamiento, interrelación con el medio que los rodea, interacción con su misma especie y con especies diferentes, así como también el funcionamiento interno de sus células, tejidos, órganos y sistemas. La paleontología estudia la evolución de la vida antes de que el ser humano estuviese presente en el planeta. Importancia de las ciencias naturales. Las ciencias naturales han sido cruciales para el ser humano, pues con ellas ha podido conocer todo aquello que lo rodea, comprender sus elementos y funcionamiento, con el objetivo de poder adaptarse a él o adaptarlo a sus propios intereses. Inclusive le ha ayudado a comprenderse a sí mismo, cómo está formado y cómo funciona su cuerpo. Hoy día los grandes avances tecnológicos se lo debemos a las ciencias naturales en su conjunto, ya que sin ellas sería imposible haber logrado las invenciones de hoy día, pues estas están basadas en las teorías, leyes y principios descubiertas por las ciencias naturales. En ocasiones se habla de ciencias cruzadas cuando interactúan principios de dos áreas del conocimiento, en el que se generan disciplinas nuevas, como por ejemplo, al combinar la biología con la química, se crea la bioquímica, o la geología con la física, se crea la geofísica. Ejemplos de las ciencias naturales en la vida diaria. Ejemplo 1. Sin los conocimientos que nos brindan las ciencias naturales, es imposible saber cómo cuidar nuestro jardín o nuestros cultivos, pues las plantas son seres vivos que según la especie tienen requerimientos nutricionales distintos unas de otras. Además que proteger y cuidar las plantas es indispensable para la vida misma. Ejemplo 2. Sin el conocimiento de algunas de las ramas de las ciencias naturales, no se hubiese descubierto el gran potencial que tiene el petróleo en nuestras vidas, usándose como materia prima del combustible más usado para el transporte, la gasolina y sus derivados, entre otras aplicaciones. Ejemplo 3. Sin el conocimiento que ha generado el estudio de las ciencias naturales, el servicio eléctrico no existiría. ¿Te imaginas que no se conociera este tipo de energía tan utilizada en nuestra sociedad? Ejemplo 4. Gracias a los conocimientos que varias de las ramas de las ciencias naturales aportan hoy día, es posible llevar a cabo un sinnúmero de construcciones, como casas, edificios, rascacielos y demás estructuras con las métricas exactas para que sean seguros y no se derrumben. Ejemplo 5. Si ves el cielo en un día de tormenta, verás relámpagos y centellas. Ese fenómeno es perfectamente explicado gracias a los conocimientos que brindan las ciencias naturales. Ejemplo 6. Cada vez que un niño nos pregunta, mamá o papá,
por qué pasa esto o aquello, está buscando respuestas a algo que le llamó la atención del mundo que lo rodea. Y ese elemento o fenómeno que observó con toda seguridad obedece a un principio o ley de las disciplinas que integran las ciencias naturales. Como has podido ver, las ciencias naturales son tan fantásticas como necesarias. Y aunque las ciencias naturales se estudian aparte de las ciencias sociales, y hasta pudiéramos decir que son opuestas, la verdad es que solo están separadas para facilitar el estudio de ambas visiones. Pero en realidad, estas se dan en forma conjunta en la vida cotidiana. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos que Como pudimos observar allí en el video, ¿no? Nos hablaba acerca de la importancia que tiene esta materia, ¿verdad? Cómo nosotros podemos aplicarla en nuestro diario vivir y de qué manera nosotros podemos identificar que estamos viviendo y relacionándonos con esa materia, ¿no? Para continuar, dentro de los mismos temas, vamos a tratar de lo siguiente. Yo al principio de iniciar esta clase expliqué cuáles son los temas que vamos a ver en estos 4 módulos, ¿verdad? Vuelvo y repito, el primer tema es la complejidad de la vida, los niveles de taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? ¿Para qué sirve? ¿Por qué yo la veo en esta materia? Explorando la vida celular, cadena alimenticia y actividad humana en los ecosistemas, preservando la biodiversidad y vida en transformación, ¿no? Entonces, a continuación, seguimos con el tema, ¿no? La complejidad de la vida, niveles y taxonomía. Dice aquí, como bien ustedes pueden observar la imagen, ¿ve? Solamente con reflejar nosotros podemos dar un criterio, podemos dar un concepto de la complejidad de la vida, ¿no? ¿Qué son los niveles de taxonomía? Los niveles de taxonomía son 7, las categorías taxonómicas principales definidas en el sistema de información de la naturaleza. ¿Qué es una taxonomía? Como ustedes pueden observar aquí en la nubecita, ¿no? La taxonomía, en pocas palabras, es la ciencia de la clasificación. Es lo que a nosotros nos permite poder clasificarnos, ya, tanto a seres humanos, ya, como los que estamos dentro de este ciclo, que son plantas, animales y seres humanos, ¿no? Entonces, esta es la que nos va a permitir clasificarnos. ¿Cuáles son estas 7 categorías taxonómicas? Son las que pueden ustedes observar aquí. Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Vamos a profundizar un poco más el tema en las siguientes clases, pero mientras tanto vamos viendo una base de lo que vamos a ver. Dice aquí, y se añade un único rango más por debajo de esta especie denominada taxones, infraespecíficos que engloba subespecies, variedades, ¿no? Ya, seguimos con el tema y aquí podemos observar cuál es la taxonomía, cuál es la clasificación de los seres vivos. En este caso nosotros tenemos aquí aves. Tenemos aves, y ustedes pueden observar aquí dentro de la imagen, hay monos, arañas, animales del medio acuático, ¿verdad? Del medio aéreo y del medio terrestre, ¿ya? Entonces podemos ver aquí en la columna, ¿verdad? Estos temas los vamos a ver más adelante también. Vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a ver su concepto, qué es, qué define. Pero mientras tanto, en la pirámide podemos observar el orden. Como pueden ver aquí, la primera que estoy señalando es la especie. Acá abajo define el género. Aquí define a la familia. Aquí define cuál es su orden. Aquí define cuál es su clase, cuál es el nombre científico, a qué familia pertenece y de qué especies vienen, ¿verdad? Ya, para eso sirve la taxonomía. Cuando ustedes escuchen el concepto o escuchen la palabra, ¿qué es una taxonomía? ¿Qué es lo que va a venir a ustedes? Ah, taxonomía es lo que nos permite clasificar, ¿verdad? Se llega a poner de pronto dentro de una evaluación qué es la taxonomía. En pocas palabras, es la ciencia que nos permite clasificar, separar en niveles. ¿Ya? Continuamos con la siguiente. Y como decía el tema principal,
la complejidad de la vida, niveles y taxonomía, ¿verdad? Entonces, vemos aquí nosotros, dice aquí, ¿qué es la complejidad de la vida? Vamos a entrar un poquito en este tema y no sé si Cristian dice allí, no sé si ese es su nombre, ¿cree que pueda participar y ayudarnos con la lectura? No sé si me escucha, pero ¿cree que puede ayudarnos con la lectura? ¿Será que me escucha? ¿Me estará escuchando? ¿No? Bueno, ya, como dice aquí, ¿no? ¿Qué es la complejidad de la vida? La vida es compleja y es esta complejidad la que nos hace fascinantes y la que hace de fascinante y desafiante de comprender, desde las moléculas más pequeñas hasta los ecosistemas más grandes. La vida se compone de innumerables partes interconectadas que interactúan de maneras intrincadas y a menudo imprescindibles. Los seres vivos se pueden clasificar en 3 dominios. ¿Cuáles son estos dominios? Bacteria, archaea y eucaria. Lo vamos a ver más adelante. También vamos a profundizar más adelante en este tema. Los seres vivos también se pueden clasificar en 5 reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Animal, vegetal, fungi, prototista y monera. ¿Ya? También son temas que los cuales vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿ya? Pero también me quisiera indagarles un poquito acerca de este tema, donde habla acerca de la complejidad de la vida. Mencionaba justamente en una clase anterior, en una participación, donde hablábamos que la materia que nosotros estamos viendo, tomándolo de manera real, nosotros la vivimos a diario. Como pudimos observar en el video, nosotros, si no fuese por esto, no estuviésemos viviendo eso, no tuviéramos la habilidad de poder cuidar una planta, regar un jardín, tener salud, tener estabilidad laboral por nuestros conocimientos. O sea, la vida a la realidad en esta materia nosotros la vivimos a diario, pero no la hemos relacionado de manera correcta, ¿no? Entonces, al momento de nosotros darnos cuenta, comprendemos que esto es lo que la hace fascinante y desafiante de comprender, el hecho de que nosotros con nuestros actos o con nuestros conocimientos relacionamos un poco el entorno en el que vivimos, ¿verdad? Y como dice justamente aquí el texto, desde la molécula más pequeña, que tiene mucho que ver en esta materia, hasta los ecosistemas más grandes, que justamente estas palabras las relacionaremos más adelante. Continuando también con el tema, yo les mencionaba que otro tema de los que vamos a profundizar en esta clase, en este módulo, es explorando la vida celular, ¿ya? Cabe recalcar aquí el concepto, como dice, la biología celular es el campo de estudio que se dedica a explorar los detalles de la vida celular, es decir, la unidad fundamental de todos los seres vivos. A través de este estudio, los científicos pueden conocer los procesos que permiten a los organismos crecer, reproducirse y funcionar, ¿ya? Y vamos a profundizar más en este tema y les voy a compartir, ¿ya? Les voy a compartir aquí un video muy cortito, pero muy importante, donde vamos a comprender y vamos a relacionar un pequeño tema sobre la célula, algo que nosotros que debemos quedarnos grabado y que es sumamente importante, ¿ya? Se los voy a compartir justamente ahorita, lo acabamos de ver hace unos minutos, ¿ya? Y vamos a relacionarlo, ¿ya? Si te dijera que sí hay una fórmula para atraer más dinero, mi nombre es Mariana Fresnedo de Quantum Web. Soy ingeniera racional. Las células humanas son las células que ¿Ya? conforman el cuerpo humano. Son células animales. Las células humanas son las células que conforman el cuerpo humano. Son células animales, lo que significa que son eucariotas, con un núcleo membranoso y otros organelos internos sin pared celular. Aquí puedes ver una ilustración de una célula humana con sus organelos.
el retículo endoplasmático, los ribosomas, peroxisomas, aparato de Golgi, lisosomas, centriolos, membrana plasmática, mitocondria, entre otros. El cuerpo humano está compuesto por alrededor de 200 tipos de células diferentes, que suman aproximadamente unos 40 trillones de células. La mayor parte de estas células están en contacto o comunicación permanente entre sí, de manera que todas trabajan al unísono para lograr el adecuado funcionamiento de los tejidos, órganos y sistemas que éstas conforman. El cuerpo humano está en constante producción de células, lo que es evidente cuando pensamos en la médula ósea y la hematopoiesis, por ejemplo, que es el proceso de formación de las células sanguíneas que hay en circulación. En este video te explicaremos las características de las células humanas, sus organelos y te daremos ejemplos. Si quieres saber más o ampliar información, puedes visitar el enlace de la descripción. Características de las células humanas. Células eucariotas. Las células humanas son células eucariotas, lo que quiere decir que son células que encierran su material hereditario, el ácido desoxirribonucleico, ADN, en el interior de una estructura membranosa que conocemos como núcleo. Orgánulos. Además del núcleo, así como todas las células eucariotas, las células humanas tienen una serie de compartimientos u organelos internos que están delimitados por membranas y que en su interior albergan distintos componentes para llevar a cabo funciones indispensables un tanto diferentes entre sí. Cubiertas por una membrana. Como se trata, además, de células animales, las células humanas están encerradas únicamente por una membrana compuesta por una bicapa lipídica, que es atravesada ocasionalmente por proteínas integrales de membrana, y a la que se asocian más transitoriamente otras proteínas periféricas. No tienen pared celular. Las células humanas no tienen pared celular que las contenga o soporte estructuralmente, lo que sí es cierto para las células vegetales, bacterianas y fúngicas, por ejemplo. Células heterótrofas. Ya que son células animales, hay que decir también que son células heterótrofas, lo que significa que no son capaces de producir su propio alimento, por lo que deben obtenerlo del medio extracelular, a partir de las moléculas derivadas de los alimentos que consumimos a diario. Tamaño variable. El tamaño de las células humanas es un tanto variable, pues depende mucho del tipo de célula que se considere. Por ejemplo, los eritrocitos pueden medir cerca de 7 micras de diámetro. Entre tanto, los hepatocitos, las células del hígado, pueden medir 20 micras y los espermatozoides más de 50. Forma. Las células humanas tienen formas muy variadas. Las células escamosas, que son muy delgadas y aplanadas, con una apariencia semejante a una escama. Las células cuboidales, que tienen la apariencia de un cubo. Las células columnares, que son más altas que anchas. Las células poligonales, que tienen muchos lados o formas angulosas. Las células estrelladas, que se asemejan a una estrella. Las células ovoidales o esferoides, que tienden a ser redondeadas u ovaladas. Las células discoidales, que se parecen a un disco, pues son redondas y aplanadas o achatadas. Las células fusiformes, que tienen un pequeño abultamiento en la región central y que son más bien alargadas en los extremos. Las células fibrosas, que son células alargadas como un cable, de diámetro relativamente constante. Funciones de las células humanas. Las células humanas tienen muchísimas funciones diferentes, lo que es lógico nada más pensando en la gran diversidad y número que las caracteriza. La función de las células humanas dependerá del tejido, órgano o sistema al que pertenezcan, pues no es lo mismo una célula de pulmón que una de riñón, de hígado, de hueso o de corazón.
Cada célula de nuestro cuerpo está más o menos adaptada a un tipo de trabajo particular dependiendo de dónde esté. Por ejemplo, los glóbulos rojos funcionan en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia el resto de los tejidos corporales y en el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Para cumplir con esta función, estas células, al diferenciarse, pierden la mayor parte de sus orgánulos internos y se llenan de hemoglobina, la proteína transportadora. Las células intestinales están equipadas con un importante conjunto de microvellosidades apicales, que aumentan considerablemente el área de superficies para la absorción de los nutrientes digeridos, pues de ellas depende la primera etapa del transporte de moléculas alimenticias. El corazón, entre sus células, posee algunas células especiales, marcapaso, que son capaces de producir sus propios impulsos eléctricos. De modo que cuando nuestro cerebro deja de funcionar, el corazón puede seguir andando un tiempo considerable. Las células epiteliales de la piel forman un grueso tejido que nos recubre por completo y que protege nuestras estructuras externas de cualquier daño, evita nuestra deshidratación y funciona como barrera frente a distintos agentes infecciosos. Las células óseas son células de tejido conectivo que se mineralizan y forman nuestro esqueleto, que nos da la forma y nos permite mantenernos erguidos, además de proteger nuestros órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, etc. Las células o fibras musculares son células especializadas en la contracción, que se componen de un conjunto de proteínas contráctiles, actina y miosina, cuyo desplazamiento promueve el acortamiento o alargamiento de las células. Gracias a los músculos podemos desplazarnos de un lugar a otro y movernos, visceral y exteriormente. Las células nerviosas, que están entre las células más importantes del cuerpo, funcionan en la conducción de impulsos nerviosos que comunican al cerebro con el resto del cuerpo, enviando la información necesaria para el funcionamiento sistémico y orgánico. Organelos de las células humanas. Como toda célula animal, las células humanas tienen muchas partes con funciones dedicadas. Como pudimos observar en el video, dejo de compartir un momento, ¿no? Nos hablaba acerca de los tipos de célula, la célula humana, las funciones, su forma, su color, su tamaño, en qué parte de nuestro cuerpo están conformadas, ya que no todas son iguales, ¿verdad? Cabe recalcar que nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la vida celular? ¿No? ¿Qué es la vida celular? El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Es decir, una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular, es decir, es un proceso, ¿no? Entonces cabe recalcar que esta parte también es sumamente importante. Y también, como dice aquí, es importante hacernos preguntas incógnitas en cuanto a los temas. Y por ejemplo, dice aquí, ¿sabías que el glóbulo rojo es un tipo de célula carente de núcleo? Su función es transportar oxígeno, O2, y dióxido de carbono, CO2, a través del torrente sanguíneo. Cabe recalcar que el O2 y CO2, que lo estoy señalando justamente aquí, ya son nomenclaturas químicas, ¿no? Que, por ejemplo, como le decía, el O2 ya comienza y significa oxígeno. Necesitamos O2, a tal persona le falta O2, ¿cómo lo relacionamos con una nomenclatura química que significa oxígeno? Y CO2, que es dióxido de carbono, ¿ya? También podemos observar aquí cuáles son las partes de la célula. Vamos a ir señalándolas una por una, ¿ya? Y empezamos por aquí. Sus partes internas, como el peroxisoma, que está justamente aquí, ¿ya? La mitocondria, que está aquí, el núcleo, que está justamente aquí, rodeando el núcleo, la parte color naranja,
Ya, el nucleolo, que es la parte que justamente está en medio, es como la esfera, es como que fuera nuestro sol, ¿no? Ya, el nucleolo, el aparato de Golgi, que es el que está en la parte posterior de el núcleo, ¿no? La membrana plasmática, que es la que cubre toda la parte interna, que es la que estoy señalando aquí, ¿no? Ya, el centrosoma, que está justamente junto al retículo endoplasmático rugoso, ya, el ribosoma, que son estas chiquititas que están aquí, como que fueran las estrellitas, nuestras estrellas, ¿no? El lisosoma, ya, que es el que está aquí, citoplasma, es lo que está alrededor de las como estrellitas, mencionaba yo, el citoplasma y el retículo endoplasmático liso, que es justamente lo que está en la parte inferior del núcleo, ¿no? Son las partes de la célula, ya las vamos a analizar también más adelante de manera meticulosa, una por una, ¿ya? Y también, como vemos aquí, los tipos de células. Existen 4 tipos de células. ¿Cuáles son? La célula eucariota, la célula animal, la célula procariota y la célula vegetal, ¿ya? También las vamos a identificar una por una más adelante, cada una con sus funciones diferentes, con sus partes, ¿ya? ¿Por qué es fundamental? ¿Qué es lo que debemos conocer acerca de ellas, no? Muchas incógnitas por respondernos en las clases posteriores. Y también, bueno, como les dije en un principio, vuelvo a mostrarles cuáles son los temas que vamos a ver. La complejidad de la vida, los niveles de taxonomía. Cuando nos nombren, nos hablen de taxonomía, nosotros específicamente ya vamos a saber de qué es que se habla taxonomía, clasificación, niveles de los seres humanos, ¿verdad? Ya explorando la vida celular, que es lo que justamente estábamos hablando, y como para sobresalir de estos 2 temas de aquí, continuación a esto está la cadena alimenticia y la actividad humana en los ecosistemas. Cabe recalcar, nos hemos preguntado qué es un ecosistema, o quizás hemos escuchado la palabra, pero no hemos profundizado en este tema y preguntarnos a nosotros mismos qué es, ¿no? Entonces, entra en este tema aquí, cadena alimenticia y actividad humana en los ecosistemas, ¿no? De pronto no sé si me puede ayudar con la lectura, estimado Cristian. No sé si me está escuchando, ¿no? Ya, no sé si me escucha, pero igual me puede dejar un mensajito. Vamos a leer aquí y dice, la actividad humana puede alterar las cadenas alimenticias. Nuestra actividad humana puede alterar las cadenas alimenticias de los ecosistemas de diversas formas. De los ecosistemas de diversas formas. Pero también vamos a profundizar, ¿eh? Y voy a compartirles algo sumamente pequeño, que también lo vimos hace unos minutos, ya sumamente rápido, pero que nos va a dejar algo muy claro, ¿ya? Debemos comprender qué es un ecosistema, cómo nosotros lo relacionamos en nuestro entorno, ¿ya? Algo súper rápido. ¿Buscas una forma sencilla de gestionar tus tareas? A ver. Prueba Bitrix 24, diseñado para una... ¿Okay? Lo que hace maravilloso a nuestro planeta Tierra es la diversidad de vida que existe en él, también comúnmente llamado ecosistema. Toma nota, un ecosistema está formado por 2 elementos principales: los organismos vivos llamados seres bióticos y el espacio físico conformado por los factores abióticos. Aquí, donde hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿qué forman parte de del ecosistema? ¿Qué son los seres bióticos? ¿Qué son los seres abióticos? Y de manera gráfica lo podemos observar, ¿no? Los seres bióticos son todos aquellos seres que están sobre lo abiótico, son los seres vivos, todo lo que tiene vida que se encuentra en nuestro entorno, son esos seres abióticos. ¿Y qué son los seres abióticos? Es aquello que está sobre lo biótico, ¿verdad? Lo que no tiene vida, el medio, la naturaleza, ¿no? Entonces nosotros el ecosistema lo podemos dividir en 2 partes, como a continuación.
Los seres bióticos son aquellos con vida que habitan un medio, desde un pez hasta nosotros mismos. Sí, los seres humanos. El medio físico, como el agua, el suelo o la luz, son algunos factores abióticos conocidos como el medio físico y quienes condicionan la vida de los seres abióticos. Dato atípico. Los ecosistemas pueden tener una gran variedad de tamaños y están presentes en todo nuestro alrededor, desde un charco producido por la lluvia hasta en la selva amazónica de América del Sur o el gran desierto del Sahara. Dato atípico. Se conocen un gran número de diferentes ecosistemas en la Tierra. Por ejemplo, el bosque húmedo tropical posee abundante cantidad de agua, humedad y temperaturas elevadas. Caso contrario sucede en los polos, también conocidos como desiertos fríos, debido a sus condiciones extremas y temperaturas muy bajas. Escribe en la cajita de comentarios, pásame lista. 5 tipos de personas que nunca serán ricas. Ya, entonces, acabamos de ver, ¿no? Como acabamos de ver, ¿no? Decía allí que existen dentro de nuestro ecosistema, está dividido en dos partes, los seres bióticos y los abióticos. Y también, ¿qué forma parte de nuestro ecosistema? Parte de nuestro ecosistema forma todo aquello que nos rodea. El clima, la circunstancia que se encuentra al pasar por una calle como un charco de agua, las hojas que caen de los árboles, todo forma parte del ecosistema. Pero hay un problema muy grave que dice que nuestra actividad humana puede alterar estas cadenas alimenticias de diversas formas, como las que podemos ver en la pantalla, las cuales se están compartiendo. Primer punto, sobreexplotación de especies. La caza y la pesca excesiva puede alterar la diversidad de especies, los patrones de migración e hibernación y dañar las cadenas alimentarias. Sobreexplotación de especies. Segundo, número 2, contaminación. La contaminación de los ríos y el suelo puede afectar las cadenas alimenticias. Número 3, la tala de árboles, algo que está actualmente muy preocupante, un tema muy preocupante, ¿no? Motivemos como personas adultas y conscientes de nuestro ecosistema a preservarlo y cuidarlo, y fomentemos sembrar un árbol. Una tala, un árbol sembrado, una tala, un árbol sembrado, ¿no? La tala indiscriminada de árboles puede alterar las cadenas alimenticias también, claro que sí, ¿ya? La construcción de zonas urbanas. La construcción de zonas urbanas puede alterar las cadenas alimenticias. La expansión de campos de cultivo, a pesar de que somos conscientes que son partes de nuestro diario vivir, son la parte fundamental donde la gente subsiste, donde nosotros como seres humanos podemos demostrar habilidades por medio del trabajo, ¿verdad? Pero dice aquí, la expansión de los campos de cultivo puede alterar las cadenas alimenticias también, ¿no? A continuación, ¿ya? ¿No? Continuamos. Y aquí podemos observar, ¿ya? Podemos observar una cadena alimentaria, ¿verdad? Una cadena alimentaria, como es la pirámide, que podemos observar a continuación. Tenemos de parte principal los descomponedores, ¿ya? Como parte principal los descomponedores, como parte secundaria los consumidores terciarios, ¿ya? Como siguiente los consumidores secundarios, por consiguiente los consumidores primarios, los productores y los descomponedores, un tema que también lo vamos a profundizar más adelante, ¿ya? Este es el eslabón de la cadena alimentaria que también pues la vamos a profundizar. Y también, como había mencionado anteriormente, es importante saber esto, ¿no? Recuerda que la energía conservada en los alimentos, en nuestros alimentos, que es un tema que se va a topar mucho en las siguientes semanas, impulsa el ciclo vital. ¿Qué es el ciclo vital? ¿Cuál es el ciclo vital? Nacer, crecer y reproducir. Es decir, que lo que nosotros nos alimentamos, nuestros alimentos, ¿no? Todo lo que contienen impulsa mucho a la energía que nosotros tenemos y es sumamente importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esta es una fuente energética importante para el desarrollo
y la continuidad de la especie humana. O sea que nuestros años de vida también dependen mucho de lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Algo muy importante. Y también una parte que está más acá abajito que dice, recuerda que los seres vivos estamos organizados en diferentes niveles, iniciando desde las células hasta los sistemas. Esta organización se realiza con procesos evolutivos que han dado forma a la asombrosa variedad de vida que existe en nuestro planeta. ¿Ya? Correcto, muy bien. Estimado Cristian, no sé si de pronto usted cree que pueda encender su camarita. ¿Cree que pueda hacerlo? Puede escribir por el chat. Qué gusto tenerlo presente aquí. ¿Cree que pueda hacerlo? Ok, muchas gracias por responder, correcto, pero me demuestra que me está prestando atención y eso es bueno, ¿no? Entonces, para resumir, hemos conversado un poquito, ¿no? También con la otra persona que está del otro lado de la pantalla acerca de cuáles son los temas que vamos a ver en estos niveles, en este nivel, en estas semanas, ¿no? Y vamos a profundizar, la clase quedará colgada, ¿no? En la plataforma virtual, se enviarán las actividades respectivas y pues es sumamente importante analizar, participar y ver que es importante hablar de estos temas, ¿no? Entonces, me despido. Una bonita tarde. Gracias por su presencia. Voy a hacer una captura. Todavía no se vayan a retirar. Ya, voy a hacer una captura. Ya, vamos a ponerla aquí. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Y pues yo les indicaré cuáles son las actividades para la siguiente semana, ¿no? Revisar su plataforma. Que tengan una bendecida tarde.